Y está con nosotros Diana Laguna, viceministra de Medio Ambiente. Buenos días. Viceministra, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. ¿Cómo Buen están? día. Muy Bien, creemos que estamos bien. Oiga, Se viceministra, les ve bien. esta semana casualmente fuimos a hacer un recorrido, atendí una gentil invitación del Centro de Convenciones en Amador. Y creo que el evento del que usted nos va a hablar fue allí, ¿no? Exacto. Ahí Eh, se Me se acordé de desarrolló eso. la convención de CITES. Primero, lo primero, viceministra, ¿qué significa CITES? CITES significa Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Ese es un acuerdo de naciones para proteger y salvaguardar toda la biodiversidad del planeta. Y ese es uno de los acuerdos donde hay más naciones que han sido firmantes de este acuerdo. Se habla de 184 naciones que forman parte de este protocolo y casualmente esas 184 naciones estuvieron del 15 al 25 de noviembre en nuestro país. Más de 3.500 delegados estaban en el Panamá Convention Center, en el Centro de Convenciones Panamá, que está en Amador, discutiendo y negociando sobre el futuro de nuestra biodiversidad y realmente de la humanidad. Y había representación de todas partes, entonces, del Sí, continente o del mundo. del mundo. Pero fíjate lo importante y lo característico de esta convención, se le llama la COP19, la COP de las partes, y también se le llamó la COP de las Américas, porque hace 20 años no se celebraba en esta región del continente americano. Y además de todo tiene la particularidad de que por primera vez la secretaria de Naciones Unidas es una mujer y además es panameña. Así es que todo este evento se dio en el marco de todas estas casualidades, ¿no? que se hacen en Panamá después de 20 años en nuestro continente y la secretaria es panameña, así que realmente fue de mucho orgullo, además de los resultados tan excelentes que hubo y los comentarios que todavía siguen habiendo por parte de los delegados del mundo, porque participaron 184 países en esta convención para ¿Quién hablar es ¿no? esa sobre... panameña, viceministra? ¿Quién es esa panameña? Ajá, ella es la señora Ivonne Higuero, panameña y trabaja en las Naciones Unidas en el tema de biodiversidad. Bien, ahora, viceministra, si yo le preguntara una repercusión, digo, no que va a ocurrir al día siguiente, pero que los panameños vamos a poder apreciar rápidamente luego de este evento magno, como usted nos lo describe, ocurrió en Panamá, ¿cuál podría ser? ¿Qué vamos a ver dentro de poco? Ok. Para Panamá, por ejemplo, en esas 2 semanas se discutieron 52 propuestas a nivel mundial. Panamá específicamente tenía una propuesta súper interesante, profesor, que era incluir en los apéndices de CITES las especies de tiburón. Antes voy a explicar a qué me refiero con apéndices. Cuando se discuten las diferentes especies de fauna y flora en esta convención, lo que se hace es catalogar en la medida de protección o el nivel de protección que van a tener las especies. Entonces se habla de apéndice 3, 2 y 1, y eso es el nivel de protección. Cuando hablamos de 3, nos referimos a las especies que son endémicas. Eso quiere decir que solo hay en nuestro país o en los países vecinos. Solo existen en esa región. Y lo que se pide a CITES es que nos ayude a protegerlo del comercio ilegal internacional. Cuando lo pasamos a apéndice 2, no es que se restringe el comercio, no se prohíbe, solo se regula. O sea, hay que demostrar la legalidad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la fauna o de la flora. Y cuando hablamos del apéndice 1 está totalmente prohibido. Esos son especies en peligro de extinción. Entonces vuelvo a los tiburones. Los tiburones, nuestra propuesta era que
pasaran o se adoptaran en el apéndice 2 de CITES, o sea, para regular ese comercio internacional que hay a nivel mundial de las aletas y las carnes de tiburones que amenazan su sostenibilidad. Entonces, con eso lo que hacemos es regularlo. Eso fue una propuesta, fue la propuesta con mayor coproponente. Tenía más de 47 naciones que la apoyaban y fue una propuesta que a nivel de todas las COP que se han realizado en el mundo, su discusión ha tardado más de 3 horas, profesor. O sea, porque por supuesto hay intereses de otros países que sí están interesados en ese comercio, ¿no? Y ya vemos otros países que no es que no queremos el comercio, pero queremos regularlo, garantizar la sostenibilidad precisamente para los pescadores, para que siempre tengan el recurso con que realmente ellos desarrollan sus actividades económicas en el área. Y eso Ahora es lo que dice quiere, ¿no? eso, viceministra, fíjese que yo soy de un pueblo que se llama aquí, cerquita de San Carlos, a 1 hora y 10 minutos de la ciudad, un pueblo de pescadores. Y ya en ese pueblo, los pescadores básicamente se quejan de que dice que no hay langostas, que hay quienes van a pescarla, pero no a pescarlas con el tradicional trasmayo, sino que van y la pullan con, no sé, con un chuzo, y algunas mueren, entonces algunas obviamente sí la sacan. Y eso, según lo que cuentan ellos, los pescadores, eso ha provocado que no haya suficiente langosta. O sea, ahorita usted va a San Carlos, que es un lugar donde siempre consigue langosta, y no hay. Es correcto. Por eso que estas convenciones, Flor, son importantes. Ese método de pesca está totalmente prohibido. Pero lo hacen. Entonces, Sí, ¿quién exacto. regula eso? Es la parte que no termino de comprender, esos acuerdos que logran y todo lo que hacen ustedes en estas convenciones. ¿Cómo llega a ese resultado allá? Por ejemplo, a un pueblo en San Carlos, para que eso no ocurra. Sí. Ahí hay un trabajo interinstitucional, ¿sabes, Flor? Estamos hablando también de la ARAP, de la MP y obviamente del Ministerio de Ambiente, ¿no? El tema de fiscalización, que de eso les voy a comentar lo que estamos haciendo como ministerio más adelante, porque en ese aspecto estamos formando el Centro Interinstitucional para la Protección de los Océanos, casualmente de la pesca ilegal, de métodos ilegales y de la contaminación. Y eso interinstitucionalmente, hasta con la policía ecológica, con los estamentos de seguridad que necesitamos. Porque usted sabe que siempre la debilidad de estas instituciones es la cantidad de personas, ¿no? Para dar la fiscalización. Entonces, con ese centro lo vamos a lograr. Ya eso es un decreto que está a nivel de ejecutivo. Está listo nada más para aprobación, está como propuesta y le estamos dando seguimiento. Yo estoy segura que con eso eso se va a disminuir ese tipo de métodos ilegales de pesca, porque al final los mismos pescadores se dan cuenta, tal como usted lo dice, que si se sigue con esa forma de acceder a los recursos, van a llegar momentos en que no se han enterado, no se han enterado de que lo que les ayuda a mantenerse, ellos mismos los están acabando. Pasa con los ostiones, dice que le echan cal para que salgan. Exacto. Y ya casi no hay ostiones. Sí, horrible este método. Volviendo a CITES, fíjense que lo importante de estas convenciones, yo sé que se dice, se van a tantas convenciones y qué resultados hay, ¿no? Los resultados de CITES son totalmente vinculantes a los países. ¿Qué quiere decir eso? Que es obligatorio. Y si no se hace, si los países no siguen las normativas, las decisiones, entonces se llegan a las tarjetas rojas y amarillas y se prohíbe permanentemente o hasta que se demuestre lo contrario de que se volvió a la normativa el comercio internacional, que eso no le conviene a ningún país. Entonces, esa es la diferencia con esta COP de CITES, ¿no? De que son vinculantes al momento de que se aprueba. Por ejemplo, el tema de tiburones, como hubo tanta discusión, países a favor, países en contra, lo que se estipuló fue 1 año para la implementación, o sea, que nos preparemos para que eso se dé. Con esa aprobación de las especies de carcarinidades, de tiburones,
más otra propuesta que era la especie de tiburón martillo, más las rayas, o sea, eso se le llama peces guitarra. Todas estas especies se le vende las aletas y la carne. Con la aprobación de estas tres propuestas que se logró en estas CITES, se regula el 90% del comercio internacional de aletas y carnes de estas especies. Y eso fue realmente un logro muy grande, un éxito para esta COP. También en temas de flora, por ejemplo, más de 100 especies de árboles se lograron incluir en el apéndice 2 de CITES. Por ejemplo, para Panamá, el árbol de roble, el árbol de guayacán y el árbol de almendro. Y, por ejemplo, ¿por qué es importante? No en los árboles como tal cual, como un árbol, uno dirá un arbolito nada más, pero no es así, porque toda la biodiversidad está conectada. El árbol de almendro, por ejemplo, nosotros tenemos en el apéndice 1 el águila arpía, o sea que está totalmente prohibida su venta, porque está en peligro de extinción. Y el águila arpía pone sus nidos sobre el árbol de almendro. Entonces, pero si no tenemos el árbol de almendro, por gusto nosotros tenemos en el apéndice 1 el águila arpía. Entonces, realmente la biodiversidad, nuestro ecosistema, todos están conectados. Entonces, nos preguntan ¿por qué los tiburones? Los tiburones también, o sea, regulan el buen estado de nuestros océanos. Nosotros somos llamados líderes azules, porque tenemos protegido el 30% de los océanos. Pero era importante también incluir estas especies en CITES para que efectivamente se haga vinculante esta protección en los países y no solo protegerlo geográficamente, sino que protegerlo con sus especies. Si nosotros protegemos los tiburones, protegemos toda esa cadena trófica que regulan los tiburones en el océano, así como el jaguar en el bosque, ¿verdad? Entonces, para mantener esos peces de los arrecifes, nosotros necesitamos los tiburones, porque si no, esos peces en los arrecifes van a dejar de existir por la falta de ese equilibrio ecológico que necesitan los océanos. También, dígame. No, es que más allá de todo de todo lo que usted menciona, hay algo que yo quisiera traer a colación, y es que en medio de la COP19 se estaba llevando la COP27, y ahí podíamos ver, bueno, a Gustavo Petro, a Emmanuel Macron, a Nicolás Maduro, o sea, a los líderes más importantes del planeta sentados para hablar del cambio climático. Entiendo que por la COP19, Panamá no envió a una delegación tan ostentosa como la que tal vez mandaron otros países, en este caso lideradas por presidentes. Yo quisiera saber cuáles fueron los compromisos o cuál fue el compromiso que adquirió Panamá en medio de esa COP27. Ok, la COP de Egipto, nosotros mandamos una delegación de casi 25 personas. Ahí participó la directora de Cambio Climático, la doctora Ligia Castro, que es una experta en temas de cambio climático y yo creo que es su participación, es una de las, ella ha participado en las últimas COP, casi en las últimas 6, 7 COP de cambio climático, y ella fue nuestra representante y fue la jefa de delegación. Casualmente hoy se está dando un evento en donde se están mostrando los resultados de esa COP de Egipto, precisamente para traerle a la nación, a todos, cuáles fueron esos acuerdos. Y los acuerdos son realmente consolidando lo de siempre, ese compromiso de disminuir de aumentar nuestro compromiso con las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso quiere decir que continuemos siendo ese país, somos uno de los 3 países carbono negativo por la cantidad, por el 68% de cobertura boscosa que tiene nuestro país. También compromiso con temas de incluir las empresas, instituciones públicas y privadas en temas de reducción de carbono y reducción de huella hídrica, empezar a tener préstamos verdes. Nosotros ya estamos trabajando conjuntamente con el MEF para transformar ese grupo de préstamos a nivel de privado y estatales, para que esos
cada uno de los proyectos incluyan dentro de sus procesos esa reducción de huella de carbono. También se presentó, por ejemplo, por parte de Panamá, esa actualización del decreto para los estudios de impacto ambiental, en donde como parte de la información que debe llevar los estudios de impacto ambiental está incluir dentro del proyecto cómo reducimos la huella de carbón y también el tema de gestión de riesgo, cómo vamos cuáles son los parámetros para disminuir el riesgo y de qué manera vamos a adaptarnos y mitigar el cambio climático con esos procesos. Entonces, esos fueron los compromisos, reiterar los compromisos que nosotros como Panamá ya hemos estado avanzando fuertemente en cada uno de esos temas que son los compromisos del mundo, ¿no? Pero, viceministra, una consulta. Hace un momento que usted habló del tiburón y de la aleta y demás, que yo he visto algunos reportajes sobre ese tema. La pregunta que me vino a la mente de inmediato fue, ¿Japón participó de estos encuentros, de estos convenios, de estos acuerdos? ¿Se comprometió Japón o no estuvo por aquí Japón? Que entiendo que Excelente pregunta, profesor. se han convertido en unos depredadores del tiburón. Excelente pregunta, profesor. Japón participó y participó activamente. Casualmente Japón quería hacer una enmienda a la propuesta de Panamá para sacar de la lista casi más de 20 de las especies que nosotros teníamos de Carcarinidae, precisamente por ese interés que tienen como país. Es más, antes de que realizáramos la COP, nosotros recibimos aquí en el Ministerio de Ambiente delegación de Japón, haciendo lobby para que retiráramos la propuesta. Y cuando hablé de que demoró casi 3 horas esa discusión. Para que la retiraran. Correcto, correcto. ¿Qué le pasa ahí? Pero imagínense, esa propuesta, yo le mencionaba que fue una de las propuestas con más coproponentes. La Unión Europea nos apoyó antes de que empezara la COP. O sea, porque precisamente incluir una especie en CITES, eso no es tan fácil. Nosotros teníamos ya más de 2 años de estar negociando con países, con la Unión Europea, con Colombia, con Costa Rica, con países de Asia. Entonces, eso fue una discusión muy grande y muy interesante, realmente. Y Japón, obviamente, puso esa enmienda. También otro país, pues Perú, también puso una enmienda para sacar de la lista el tiburón martillo, el tiburón azul, perdón, el tiburón azul. Entonces, lo que se hace en CITES es discutir y se vota, porque eso es a través de votaciones, un sistema de votaciones de Naciones Unidas, que se trae de Naciones Unidas, no es cualquier sistema de votaciones, es uno especial. Entonces se vota. Se votó primeramente por los países que apoyaban a Japón. Entonces se hizo esa primera votación y no logró conseguir los votos necesarios para que se adoptara esa enmienda, porque si él hubiera conseguido los votos, entonces ya la nuestra no se votaba, porque la que había que votar era por esa. Después se votó por la de Perú, que era excluir los tiburones azules, y ese tampoco tuvo los votos necesarios. Al momento de votar por la de Panamá sí logró los votos. Más del 75% de los países votaron por la propuesta de Panamá y entonces inmediatamente, o sea, con la propuesta, con la adenda de que se iba a implementar en 1 año, porque eso sí se tuvo que aclarar, y entonces así sí se acordó, e inmediatamente eso se acuerda, se hace vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace obligatorio para los países, pero se da un plazo de 1 año para que se preparen para esto. Viceministra, una curiosidad aquí de un oyente. Usted dijo que el águila arpía anida en los árboles de almendro. ¿Es de almendro? Es correcto. Porque dice este oyente que no es muy pequeño el árbol de almendro para un águila arpía. No. Esos son... de repente están pensando en los palos de almendro, estos que vemos acá en la ciudad. Son árboles de almendros grandes que están dentro de los bosques. Ah, ok. Yo pensé lo mismo, le confieso. Sí. No, esos son los que conocemos nosotros así a nivel popular, ¿verdad?
lo que vemos así dentro de los barrios, ¿no? Okay. Pero Ceiba se llama el árbol. Dice un oyente que se llama ceiba. bueno, no se les conoce como, como los árboles Árbol de almendro. Ajá, de árboles de almendro, sí. También es importante, más de 160 especies de anfibios también lograron incluirse en la lista de CITES. Entre ellos la ranita cristal, la ranita que nosotros apoyamos. Esa era una propuesta de Costa Rica. Y fíjense lo difícil que es que se aprueben. Esta era la 4ª vez que Costa Rica trataba de incluir para proteger su ranita de cristal. Y realmente esa es una ranita que hay en la región y no se aprobaba. En esta convención de CITES se logró aprobar por primera vez y se aprobó en consenso, que eso también es muy bueno cuando todos los países estamos de acuerdo en esa protección. También a nivel de las tortugas, se aprobaron más de 50 especies de tortugas marinas y continentales. Además de incluir también en la lista, en los apéndices de CITES, especies de aves cantores, aves cantoras que también fueron incluidos. Esos fueron uno de los resultados en tema de esas 53 propuestas que hubo. Se lograron incluir 46, que fue mucho realmente para los estándares de CITES, y más de 365 decisiones también fueron los resultados. Entre esto también hubo un tema muy importante, que es el tema de género. Por primera vez en CITES se habla de género. Panamá lanza una propuesta que se desarrolla un plan de acción de género con el que se pretende hacer una igualdad sustantiva entre hombre y mujer en temas de control, propiedad y acceso a la biodiversidad. O sea, el objeto es que haya una distribución equitativa en los beneficios que surgen con el comercio y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, para disminuir esa brecha de pobreza y la brecha que hay entre hombre y mujer, y en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces, eso también fue uno de los resultados exitosos que se tuvo dentro de esa convención. Bueno. Viceministra, gracias por habernos atendido esta mañana. Sí, una cosa más que me gustaría decir. Sí. Al final, o sea, hemos hablado del tema de biodiversidad, del tema de género, pero es importante mencionar que en estas 2 semanas tuvimos 3.500 personas con un apoyo intergubernamental, específicamente del estamento de seguridad, para que no hubiera ningún tipo de problema de seguridad con todas estas visitas que teníamos de 184 delegaciones extranjeras. Entonces hubo un apoyo muy grande del equipo de seguridad a través de una operación llamada Artemisa, en donde los bomberos, 911, SINAPROC y los estamentos de seguridad trabajaron arduamente, y es bueno reconocerlo. Y la ATP, la Autoridad de Turismo, al final contabilizó qué beneficio económico hubo para Panamá en estas 2 semanas, y se calculó 17 millones entraron con esas personas que estuvieron por 2 semanas en nuestro país, y algunos todavía están haciendo turismo. Entonces, además de todos los beneficios en ambiente, en temas de sostenibilidad, en temas de biodiversidad para el planeta, económicamente en nuestro país, hubo una gran reactivación económica con esas entradas, y ese cálculo que hizo la Autoridad de Turismo es de 17 millones en esas 2 semanas, con esa actividad y ese gran evento que hubo en nuestro país. Lo importante, viceministra, no es solamente esa buena noticia que nos está dando de un impacto en la economía del país durante el tiempo que ocurrió este evento, que lo cual es muy bueno, pero lo mejor será el seguimiento y el cumplimiento de estos acuerdos que allí se dieron para, como dijo el Papa, para la protección de la casa común. Y no solamente la casa común, sino de las especies que en ella habitan también. Y ese es el objetivo, profesor. Por eso hay que prestar atención a los japoneses. Aunque le agarren a España, eso no le autoriza a ellos a que quieran, que es perverso, ¿no? Cazar al tiburón, quitarle la aleta y volverla a tirar al mar. Sí, eso es Es cruel. lo que ellos hacen.
Eso es cruel y con la inclusión en este apéndice ya eso está prohibido, totalmente prohibido y no se va a aceptar en ningún país. Usted sabe que cuando el señor Gonzalo llegó aquí, llegó preguntando si aquí se comía sopa de aleta de tiburón. No, pues tampoco así, no sea así. No diga, porque sí preguntó y la tomó también. Ah, Y sí había restaurante en Panamá que vendía sopa de aleta. Sí, 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 yo sí. sé que lo hay. Y los había. Pero Bueno, yo no sé si todavía los hay. sí, recuerde que con CITES se regula. Aquí lo que vamos a hacer es que cuando se lleve a los restaurantes este tipo de Ese menú. alimento, ese menú sí, tiene que demostrarse que hay sostenibilidad y tiene que hacerse un informe de extracción no perjudicial, se le llama, de que Yo no la sé. trazabilidad y la legalidad de cada uno Yo de le esos productos. confieso que yo la tomaba y me gustaba, pues además riquísimo. Pero cuando vi la reportaje y vi lo que le hacían al tiburón, Es más terrible, nunca la he vuelto a tomar. es Más terrible. nunca la he vuelto a tomar. Y yo sospecho que a lo mejor habrá algunos restaurantes que los chinitos son como son, ¿no? Pero bueno, hay que honrar esos acuerdos y Sí. hacer lo necesario para que se Y cumplan. esto es importante, profesor, porque lo que no se regula, yo sé que siempre queda esa interrogante, ¿no? De la implementación, pero tenemos que empezar por aquí, por regularlo, por hacer la normativa, porque si no se hace, todo está permitido. Entonces hay que empezar por aquí y yo creo que es un gran avance realmente para nuestro país, para el planeta y para nuestros océanos. Bueno, viceministra, muchas gracias, muy amable.